Abriendo el juego. Bien, de regreso con ustedes. Esto no es mío, pero yo voy a coger un poquito de eso. Así que de regreso con ustedes aquí en nuestro programa. Tenemos fútbol de la NFL. Usted va a tener que ayudarme porque el Monty está en un tapón. Notamos en la gente que Ale va a anunciar ahora. Ahorita hablamos. Verdad que tenemos el staff de operaciones. Dale un toque dulce a tus mañanas con las irresistibles French Toast Sticks de Wendy's. Deliciosas tostadas francesas, crujientes por fuera y suaves por dentro. Servidas con un rico sirope, señor Luna. Disponibles de lunes a viernes de 7 a 10 y media de la mañana. Sábados y domingos de 7 a 11 de la mañana. El desayuno perfecto para tener un buen día solo en Wendy's. Bueno, ayer los bicampeones nacionales, Tigres del Licey, anunciaron su staff de operaciones que regresa prácticamente intacto con algunos movimientos para la próxima temporada. Como todos saben, Audo Vicente retorna como VP de operaciones y gerente general. Un Dream Team tienen ahí, Richard Jiménez, buena, que funge como crosschecker para los Dodgers de Los Ángeles, va a ser asistente del gerente general, mientras que el otrora receptor de Grandes Ligas, Miguel Montero, vuelve al departamento de operaciones. En esta ocasión estará como asistente especial de Vicente. Él trabaja para los Diamondbacks de Arizona. Ese era el catcher que catcher estaba también en los cachorros. Pero mira qué bien. Correcto. Fabio Herrera, director de operaciones internacionales de los Reales de Kansas City, volverá como director de operaciones del conjunto azul con Natalie Ramírez como asistente. Rafael Mateo, director de operaciones, director de planificación. Él trabaja para los Marineros de Seattle. Va a estar con el equipo también. Miguel Benítez, crosschecker de los Dodgers de Los Ángeles, estará como director de reclutamiento de importados con Eduardo Soriano como asistente. Este último trabaja para los Phillies de Filadelfia. Manuel Rodríguez, que trabaja para los Cubs como director de operaciones internacionales, se mantiene en la dirección de analítica con Johnny Pérez como asistente, quien va a estar coordinando ese departamento también. Y este último trabaja hace 7 años para los Astros de Houston. Gary Peralta, asistente de operaciones internacionales de los Cerveceros de Milwaukee, será el director del draft y fungirá también como scout. Ricky Vázquez, de los Nacionales de Washington, sigue como coordinador de avanzada. Del mismo modo, Darwin La Antigua, José Natera, Ángel Izquierdo y José Ravelo continúan como scouts, mientras que Bernie Polanco se mantendrá en la parte de los videos. Finalmente, la licenciada Aura Heisen va a ser entrenadora de habilidades mentales, lo que llaman Mental Skill Coach. Ella ha sido clave en lo que es la parte de psicología deportiva en los últimos 2 años y hemos hablado aquí en varias oportunidades lo importante que es la psicología deportiva. En el Escogido está Marixa en esa parte. Marisa es la head trainer. Es la head trainer, perdón. Ellos tienen una jovencita que trabaja con los padres, creo. Correctamente. No sé si en Grandes Ligas, pero estaba con los padres. Que eso es muy importante porque a veces el pelotero, como cualquiera de nosotros, llega con una situación familiar, una situación económica, una situación personal, que regularmente eso se traduce a un desempeño positivo o negativo dentro del campo. Y es bueno tener esas figuras que trabajen en la parte de psicología deportiva con los peloteros. Bueno, mucha gente conocida y un staff de peso. Eso ha cambiado ese departamento, porque yo recuerdo que no hace tanto tiempo, hace 12, 13 años, que ese departamento eran 3 gente. Era el gerente, un asistente y un contacto, otro contacto. Yo creo que era más amplio. Lo que pasa es que estamos en una época donde exponemos más las cosas. Porque habían scouts de avanzada, por ejemplo, y ahora esos scouts de avanzada se ponen en estas informaciones. No es verdad que solamente eran 3 gente y que tú no tenías scout de avanzada. Había demasiado trabajo pendiente. Había mucha gente que trabajaba. Pero o sea, de manera formal, el departamento era pequeñito. Digamos yo recuerdo que la estructura de operaciones de béisbol, esa parte, pero ya la estructura de la oficina, tú tienes que incluir los scouts de avanzada. Por ejemplo, que antes no se incluía. El primero que yo... Los anuncios. Hace como 10 años que eso no, se y la misma psicóloga y ese tipo de personal no se mencionaba cuando se hablaba del departamento de operaciones. Ni los pero trainers tampoco se Por ejemplo, yo recuerdo la primera revolución de un departamento de ese tipo que yo recuerdo fue la llegada de Manny Acta al Licey. Que Manny Acta le dio cierta preponderancia a un grupo de jóvenes que le suministraban una data
que él entendía que era fundamental para el éxito de su paso por el Licey. Bueno, ahí estaba Daniel Rufener. Exacto. Pero él comenzó primero con esa estructura que Moisés jaló en el Escogido. Porque la estructura de Moisés jaló en el Escogido comenzó bien temprano con eso mismo que tú me estás diciendo. Sí, Moisés también hizo, pero públicamente. Lo del Escogido fue público también. Yo creo que lo de Moisés fue primero, porque Moisés tenía a Jesús Mejía. Lo que pasa, señores, recuerden que Manny Acta es campeón con Licey como dirigente. Yo estoy hablando de que él viene construyendo una estructura desde su época como dirigente, va a Grandes Ligas a dirigir, y ya él tenía unas ideas revolucionarias en la pelota dominicana que lógicamente las pone en práctica cuando él llega a la gerencia. Pero el caso de Moisés, yo recuerdo que en ese staff estaba Moisés, estaba José, estaba... José llega después. El que primero estuvo fue Jesús Mejía. Jesús Mejía. Llegó primero con Moisés. Estaba Junior Novoa, que tenía unos roles importantes ahí en esa estructura. ¿Sabes que Jaylon Pimentel llegó jovencito también? También estaba nuevecito en esa estructura. Creo que estuvo en un momento Rafael Mateo. Mateo estaba también en ese grupo. Ahora se me escapan otros nombres. Bueno, Francisco Busto llegó a estar ahí en esa estructura también. Tuvo un pleito en el Licey, entonces arrancó para el Escogido después que su padre fue presidente incluso del Licey. Podemos decir que sí, que esa fue probablemente la primera. Pero yo siento que la primera como que se salció mucho en los medios. Y la primera que involucró a hombres muy netamente del tema numérico, que hacían una función muy numérica. La primera que yo recuerdo, porque qué bueno que tú mencionas esa de Moisés, fue aquello de Manny Acta. Cuando él menciona a un grupo de jóvenes, en este caso Huáscar Beltré y Jonathan Tiburcio, que estaban iniciando en ese proceso de suministrarle una data a los equipos que todavía estaba muy, por lo menos para los medios, muy nueva. Y poco a poco como que después eso se fue popularizando. Uno comenzó a oír esos nombres de jóvenes. Ahí nos dimos cuenta que Carlos José había hecho como una especie de crossover hacia ese lado, que tenía unas funciones en ese sentido, y luego entonces terminó incluso siendo gerente del Licey. Tú sabes que además de la data que esos elementos le proporcionan a los equipos, también es importante el contacto directo con las organizaciones. Por ejemplo, Richard Jiménez, que fue quien firmó a Eli de la Cruz para los Rojos de Cincinnati, tiene un cargo para Latinoamérica con los Dodgers de Los Ángeles. Cualquier prospecto que venga a recuperarse que esté recuperándose de una lesión y venga a corregir ciertas cosas, o que sencillamente su organización tenga planes invernales con él, la primera opción es ese elemento que pertenece a ese departamento de operaciones. Y así pasa con los 6 equipos de la liga. Sí, todos, la mayoría, para no decir todos, pero la inmensa mayoría trabajan en algún tipo de organización profesional. Eso es lo que yo creo que ha cambiado con lo que hizo Orlando de la época pasada y la época de ahora. Es que ahora tú tienes mucha gente que trabaja para organizaciones de grandes ligas y que pueden servir de enlace para uno que otro pelotero. No solamente nativos, sino también importados que puedan conseguir los contactos, incluso hacer ellos mismos la llamada. O sea, son de mucha ayuda. La gente dice, la agencia libre, como agencia libre como tal, tú poder firmar al jugador por un tiempo de servicio donde él ya iba por un tema de derecho a un lugar donde los equipos le podían ofrecer. La agencia libre no comenzó con ese movimiento, con esa oficialización de ese proceso. La agencia libre se viene gestando desde que te limitan la reserva, porque antes la reserva era infinita. Antes un equipo podía tener 1000 jugadores en reserva y no jugaban, y que si tú venías y por ejemplo tú eras de los Toros y el manager o el dueño de ese equipo, tú tenías un problema, él te decía tú no vas a jugar y tú te quedabas ahí perdido en esa reserva que era infinita. Desde que limitan la reserva, es que ustedes están oyendo eso, los equipos tienen que cortar gente, porque cuando llegue el draft hay que hacer los espacios. Ya tú no puedes tener, por ejemplo, hubo un escogido que tenía casi 600 peloteros en la reserva. Entre Grandes Ligas, gente de aquí, que todos los peloteros eran del escogido prácticamente. No, yo creo que el mejor ejemplo en ese sentido de reserva reciente, hablando del reciente, cuando se hizo el recorte que los equipos tenían que bajar 80, la primera vez que se hizo eso, el que más sufrió eso fue Licey. Sí. Licey votó creo que más de 30 peloteros en aquella oportunidad. Y incluso también. algunos peloteros que fueron de ayuda para otros equipos. Yo creo que Manuel Ramírez, por ejemplo, si no me equivoco, salió en ese grupete. Y miren el pitcher que se ha convertido aquí. Pero por eso yo te digo que el proceso de agencia libre no comienza con la agencia libre como tal. Es un proceso que venía gestándose poco a poco,
Pues de que tú me limitas la reserva, ya yo tengo que liberar un grupo de gente. Todos los años. Y ellos se convierten en agentes libres cuando yo lo libero de mi reserva. Claro. Entonces, poco a poco eso ha venido tomando forma, claro. Como dicen todos estos hombres de béisbol, eso hay que seguirlo afinando. Porque el mercado de nosotros no aguanta muchas de las cosas que uno está viendo. Por ejemplo, Jeimer Candelario, por poner un caso, esos tipos que están en grandes ligas, esos tipos no hay un número aquí que tú puedas complacerlos a ellos. Entonces, tiene que venir una regla, un reglamento. Yo no sé si va a ser como la NFL, el jugador franquicia, que tú puedas como etiquetar a alguien. Pero el Licey puede decir, Eli de la Cruz es mi jugador etiqueta. Y Eli de la Cruz va a ganar un sueldo estándar para su posición establecido por las reglas de juego. Porque de lo contrario, va a llegar un punto que la liga no va a aguantar eso económicamente, si se sale muy de la mano ese tema. ¿Tú sabes otro aspecto en el que los equipos han estado sufriendo? Cuando los equipos firman o retienen esos jugadores de alto perfil que juegan mucho en grandes ligas y algunos que son regulares, sufren las ausencias de esos jugadores, pero hay que darle su dinero igualito. Por ejemplo, los Toros acaban de firmar a Jeimer Candelario, que por una situación de salud, él tiene garantizado jugar esta temporada porque se va a perder unos turnos importantes en la serie regular. Pero esa es la excepción de las reglas. Si Jeimer Candelario no estuviera lesionado, no sería una garantía 100% de que jugaría esta temporada en Lidón porque tiene un contrato asegurado en Grandes Ligas. No, le pasó al escogido con José Ramírez, se le está pasando a los gigantes con Wandy Peralta. Esa gente tú no tienes garantía de que van a estar aquí. Totalmente. Pero hay que darle su dinero. No, pero si no Ese juegan, es un no. Ellos cobran cuando juegan. Ah, bueno, Si pues ellos no eso- se asoman por aquí, ellos no cobran. Ah, perfecto. Eso es un buen Además, dato. no juegan desde octubre comenzando. No, exacto. Entra en un tramo que, bueno, lo valen Bueno, ese, yo no ese sé tramo. yo no sé si ustedes recuerdan, en mi época de reportero, uno iba siempre cuando había un tipo practicando y que fulano, yo no sé si ustedes recuerdan que siempre entraban al día 15. Muchos de esos tipos, a veces los retrasaban unos días. Eso no es fortuito. Porque si se te debutaba el día 12, había que pagarle su La quincena completa, Entonces el eso gerente no te es decía, fortuito. él está casi listo, estamos ahí, ya le estás ready, pero vamos a esperar el lunes para Pero que el tipo entre. tiene rato, ready. Mira, antes de la pausa, porque ustedes no quieren saber del tercer mejor equipo del este, las estrellas ¿Qué anunciaron pasa? a dos refuerzos ayer, dos conocidos, Andy Otero, el zurdo, regresa, el panameño, Qué respetuoso. y Jorge Martínez, el cubano. Otero estará en su quinta temporada con el uniforme verde, uno de los mejores zurdos de la liga en los últimos años. Y Jorge Martínez, un brazo derecho, genera muchos rodados, que puede abrir, que puede relevar. También estará de regreso con el equipo verde para la Bueno, próxima Buen pitcher temporada. para la liga. Ese ese. Jorge Martínez hizo un trabajazo el año pasado. Sí. Un pitcher para la liga. Lo porque- tenían en principio relevando, luego abrió partidos, un trabajazo hizo ese veterano, que ellos confían en que pueda volver a hacer lo mismo, porque, óyeme, fue fenomenal, fue clave para ellos. Mira, vamos con Julio y vamos a regresar en breve entonces con hablando un poquito de NFL, salseando un poco, que por cierto agradecer a nuestros hermanos de ESPN ayer, uno de sus programas, de sus debates que ellos realizan, invitaron prensa del mundo completo. ¿Te invitaron? Me invitaron, era realmente una invitación para el listín diario y el listín tenía como 2 espacios y ellos me contactaron para, como sabían que me interesa el tema, para que participara de la charla y la verdad que se hablaron muchas cosas interesantes. No pude participar porque eran muchos países, para hacer una pregunta o algo, pero lo de Varela, lo de Ciro Procuna, estas chicas que están en ESPN son muy buenas, John Sutcliffe con toda esa experiencia, hablando de muchos temas, no solamente lo deportivo, la internacionalización de la NFL. Mucha gente no le gusta y no está de acuerdo con la forma que ellos lo están haciendo. Económicamente, la expansión de la liga, la estructura de los equipos. Se habló de muchas cosas interesantes y la verdad que me sentí muy complacido en ser parte de ese Zoom. Y gracias a la persona de aquí, lo voy a mencionar ahorita, de Mercado de aquí en Dominicana, que también nos envió saludos y que está conectado con el programa. Vamos al cambio y regresamos a hablar un poco a propósito de eso, de fútbol, de la NFL. Abriendo el juego.